Bendiciones, pueblo de Dios, buenas noches. En esta noche de miércoles, como siempre digo, es una bendición poder llegar a su casa. Así que sean todos bienvenidos, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, y todas las familias que se conectan y entran a esta página, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean todos muy bienvenidos en esta noche de miércoles, adorando en casa a través de su gloriosa y poderosa palabra del Señor. Siempre digo que es una bendición poder dar la palabra, ya que es un privilegio también poderla dar. Así que, hermanos, familias, comparta también, comparta la palabra, porque es un privilegio que usted pueda compartir las semillas de paz, las semillas de bendición, las semillas del amor de Jesucristo, las semillas de fe, las semillas del Evangelio. Comparta en este mismo momento, comparta también si usted necesita oración, como siempre lo decimos, bueno, ahí escríbanos para estar orando por su necesidad. La oración del justo puede mucho, como siempre pues lo he declarado, y así lo declara su palabra. Entre manos unimos a orar, más fuerte es el clamor, y yo sé que tocaremos el corazón del Señor para que el Señor conceda esa petición muy anhelada de su corazón. Por supuesto, conforme la respuesta que dé el Señor, conforme su voluntad. Así que, hermanos, escríbanos, que estamos aquí unidos orando los unos por los otros. La intercesión es poderosa, estamos viendo la mano de Dios obrar. Así que únase acá con nosotros y también ponga ahí, escriba su petición de oración. Yo siempre comparto, y siempre que tengo esta oportunidad digo, nosotros siempre oramos por ustedes, siempre oramos, y no los conocemos muchas familias, pero oramos por sus vidas. Dios tiene un propósito con cada uno, y la oración es poderosa, la intercesión. Siempre que cada persona que entra a la página del Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, nosotros siempre oramos por usted, sea que entre de una forma o de otra, pero oramos por su vida siempre. Así que, hermanos, familias, sigo con el tema poderoso, la serie poderosa que he venido hablando acerca de cómo Dios quiere tener la comunión con nosotros. La comunión, el hablar, el diálogo, la oración, la intercesión. El Señor siempre ha querido tener ese acercamiento con nosotros. Somos nosotros los que decidimos si queremos o no. Pero ya ve que hemos venido estudiando desde Génesis. Y bueno, estamos en Éxodo y seguimos con los capítulos siempre relacionados, por supuesto, con esa relación que el Señor quiere tener con nosotros, la comunicación. El estar allí en comunión con Él. Desde el principio el Señor ha querido tener esta comunión, y sigo con esta serie, este tema poderoso de cómo el Señor ha querido tener esa comunión con el ser humano. Y en esta noche vamos a estar estudiando Éxodo 25, pero antes vamos a hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por la oportunidad que me da poder llegar a cada hogar, a cada casa, a cada lugar donde se encuentren sus hijos, sus hijas. Señor, gracias, Padre Santo. Conforme esté, Padre amado, dando la palabra, yo declaro que cual sea la necesidad de su pueblo, cual sea la preocupación de mi hermano, mi hermana, o la angustia o la aflicción, o también la enfermedad o el dolor, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que su mano bendita está allí obrando en sus vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted, mi amado Señor, contestará, quitará ese dolor, quitará, Señor, esa enfermedad, también resolverá toda situación, porque usted es un Dios poderoso, un Dios justo y Padre Santo, y sé que a sus hijos los tiene en el hueco de su mano. Por lo tanto, Padre Santo, yo declaro que usted está obrando en cada necesidad. En su nombre, Cristo Jesús, hay poder en su nombre. Padre Santo, y así le entrego este tiempo que vamos a estar estudiando su palabra, vamos a aprender un poco más de tanto que tenemos que aprender. Padre Santo, gracias, le entrego este tiempo y le pido su gracia, su favor para con mi vida, Señor, para poder dar la palabra. Señor, siempre digo que doy su palabra con temor y temblor, ya que es su santa y bendita palabra. Padre Santo, y que todos los oidores que están escuchando, que nos están viendo, puedan, Señor, ser hacedores de su palabra, y que podamos aplicar la palabra todos los días, ya que usted es un Dios
que eso es lo que usted quiere que apliquemos. Usted es un Dios de acción. Usted es un Dios que nos enseña a estar accionando su palabra todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amado Padre, yo le entrego este tiempo. Amén y amén. Familias, bueno, vamos a ir ahora a buscar allí en Éxodo 25, amadas familias. Éxodo 25, verso 22. En esta porción que voy a estar ahora estudiando todos juntos, esta porción es de Éxodo 25 del 10 al 22, pero solo voy a leer el 22 porque todo lo demás del 1 al 21 se está dando la instrucción el Señor a Moisés cómo tenía que hacer las cosas. Así que vamos a leer la gloriosa palabra del Señor del Éxodo 25 verso 22 y dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Una de las cosas que yo al estudiar la palabra entiendo, y cada vez entendemos cómo el Señor en cada capítulo, en cada verso, podemos decir en cada porción de la palabra, nos da grandes enseñanzas y nos enseña el acercamiento que Él quiere tener hacia nosotros y que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él también. La comunión que Él quiere, la relación que Él quiere tener con nosotros. Y en esta ocasión el Señor le da la revelación a Moisés y le da las instrucciones para el culto de la adoración. Le da instrucciones para el tabernáculo y el sacerdocio. Y le da también, ¿verdad?, por supuesto, la institución de todo y ese culto a Dios. Mientras Moisés estuvo en la montaña, esos 40 días, Dios le dio los planes del culto, le fueron entregadas las instrucciones, todo al pie. Por eso es que de allí, del Éxodo 25, del 10 al 21, ahí están todas las instrucciones, ahí está todo la institución del culto a Dios. Y este tema que quiero hablar hoy es el lugar de encuentro con Dios, el lugar de encuentro con Dios. Eso es lo que quiere el Señor, tener un encuentro con nosotros. Y Él le habló a Moisés de esta manera porque Él quería tener ese encuentro con su pueblo siempre. Y Él, en su infinita divinidad, Él vino y le reveló, le habló a Moisés cómo tenía que hacer todo. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta en esos versos. Esta sección habla, por supuesto en Éxodo, revela la paciencia de Dios en el trato con su pueblo rebelde y también con cuánta minuciosidad reveló Él sus exigencias para la adoración que debía tribularle. O sea, el Señor lo que quería era que el pueblo cada vez buscara en adoración, lo buscara. Eso era lo que quería el Señor. El plan de Dios para el tabernáculo, allí nos dice en el capítulo 25 del 1 al 31, allí habla de ese plan de Dios para el tabernáculo, cómo Él quería cada cosa en su lugar, las ofrendas para el tabernáculo, y allí Él explica todo a Moisés. Y la gente debía traer sus ofrendas antes que el Señor pudiera tener un lugar para morada. Cada uno tenía que darle de su voluntad, de corazón. La ofrenda para la casa de Dios no era una contribución o impuesto, sino más bien una ofrenda de buena voluntad. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos, familias. Todo debe de ser de buena voluntad, todo debe de ser con gratitud, con agradecimiento hacia el Señor. Él nos enseña a través de
todo el proceso, todo lo que él hablaba a Moisés, todas las instrucciones para guiar al pueblo, a pesar de que el pueblo era rebelde, el Señor siempre tenía esa paciencia y ese amor para con el pueblo, y de una manera u otra el Señor estaba llamando la atención del pueblo para que le conocieran más y se acercaran más. A pesar de que el pueblo de Israel había disfrutado tantas bendiciones y estaban disfrutando en ese tiempo, todavía así les entraba la rebeldía, y todavía así no tenían esa relación, esa comunión con el Señor. Y por esa razón el Señor viene y levanta un libertador, viene y le dice a Moisés y le da todas las instrucciones, cómo debían de adorar a nuestro Dios, cómo debían de dar ofrendas de gratitud, y le da todas las instrucciones de ese culto de adoración. En lo que podemos ver aquí, que Dios hizo construir el arca para que ceremonialmente el pueblo se encontrara con él allí. Por eso es que el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca del testimonio fue tan especial, porque el Señor dio cada instrucción, cómo se tenía que hacer, tal como Él deseaba, tal como Él lo había ordenado. Moisés hizo todo tal y como el Señor le dio la instrucción, y formó allí el arca, formó el arca del testimonio. El arca, el primer punto que les quiero hablar es: el arca era el lugar de encuentro con la justicia de Dios. Era un lugar especial. El Señor allí mostraba su manifestación, su poder, y mostraba la justicia de Dios. Estaba allí manifestada a través de las tablas de la ley. Él mostraba todo allí, las contenidas en el arca, todo aquello que estaba contenido allí, Él mostraba allí en la manifestación de su justicia. Las tablas de la ley evidenciaban el pecado del hombre, que no puede cumplir la ley. La ley manifiesta la autoridad justa de Dios. Esto era lo que el arca era, el lugar de encuentro, donde realmente allí el pueblo se encontraba, la persona se encontraba con él, y el Señor le hacía ver su justicia. El segundo punto es la misericordia de Dios. Allí mismo en ese arca, ese lugar, ese encuentro, se encontraba la misericordia de Dios. La misericordia de Dios estaba manifestada en el propiciatorio o cubierta del arca. Allí la misericordia estaba basada en el sacrificio. El propiciatorio recibía el rociamiento de sangre de los sacrificios. Allí era donde se hacía, donde recibía el rociamiento de sangre del sacrificio. O sea, el sacerdote iba, era una instrucción. Vamos a ir más adelante a aprender un poco más todo el oficio del sacerdocio, pero aquí eran las instrucciones, que ese encuentro que quería tener el Señor con su pueblo. La misericordia trasciende la ley. Allí también en esa arca del testimonio estaba la misericordia que trasciende de la ley. El propiciatorio estaba encima del arca, donde estaban las tablas de la ley, o sea, encima. La misericordia de Dios no viola su justicia. Cristo cumplió la ley y sufrió el castigo de nuestro pecado. El tercer punto es la santidad de Dios. Allí en esa arca de testimonio está la misma santidad de Dios. La santidad era simbolizada por los querubines y su actitud de adoración. La santidad era simbolizada por los materiales del arca. Todo era especial, todo era revelado por el Señor. Todo esa revelación dada a Moisés. Él tenía que ser todo era muy simbólico. También el oro, el menos corruptible de los metales, precioso, hermoso. Madera de acacia, la madera más duradera y menos corruptible, hermosa, muy dura. O sea, todo simbolizaba una muy especial, por supuesto,
muy, muy especial, ya que allí era donde el Señor quería tener ese encuentro con sus hijos. Era un lugar de encuentro. Yo medito siempre que cuando tenemos nuestro tiempo en oración, en intercesión, o nuestro tiempo en nuestro lugar secreto, ese lugar también es un lugar de encuentro con Dios. Ese lugar es un lugar también de poder disfrutar ese momento de estar con nuestro Señor a través del diálogo, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la comunión con Él, a través, por supuesto, la comunión, la cena del Señor, la comunión también con los hermanos. Es tener esa cercanía con Él, es también vivir ese lugar de encuentro donde quiera que andamos. El encuentro con Dios es hermoso, hermanos, familias. Eso era lo que el Señor quería darle al pueblo de Israel, que se encontraran con Él. Como allí leímos en el verso 22, y de allí me declararé a ti. Mire, Él se va a declarar. Mire que es que Él es amoroso. Él va a dar la declaración diciéndoles, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto era el plan del Señor, declararse a nosotros y hablar con nosotros. Pero todo llevaba un orden. Había que haber un sacrificio allí. Había que rociar esa sangre del corderito, del animalito que iba a ser sacrificado. Y eso era un acto glorioso, un acto de mucha simbolismo, por supuesto. Como nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo, Él derramó su sangre, Él fue el Cordero, Él es el Cordero y Él será el Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, allí podemos ver que su sangre bendita fue rociada, es rociada, y su sangre nos trae perdón de pecados. Así también esto era una preparación, anuncio del Mesías, anuncio de cómo el Señor iba a tener ese lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro nuestro Señor Jesús nos los mostró en el pasado, nos muestra en el presente y nos mostrará siempre en el futuro, cómo ese encuentro glorioso que Él tuvo con el Padre y ese encuentro glorioso que tiene con nosotros y nos une, porque por Él somos salvos, por Él hemos sido rescatados, por Él hemos tenido el perdón de pecados, por Él, por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia estamos aquí parados. Una de las cosas que yo he aprendido es que cada cosa simbolizaba pero también representaba algo. Por ejemplo, el oro que tenía, estaba llena de oro, porque si usted ve allí en Éxodo 25, del 10 al 21, habla de todo cómo tenía que ser, exactamente cómo tenían que ir los ángeles, o sea, los querubines, y todo era basado, pues tenía oro, y el oro es divinidad. El arca es Dios, es Cristo, es la divinidad. El arca tiene dos querubines con sus alas extendidas, y en medio, querubín habla de protección. Los querubines que están allí en el arca del testimonio habla de protección. Y en medio del querubín habla también de protección, y en medio de los querubines había un plato de oro llamado la mesa de preposición, y allí esa mesa es allí donde ese plato, es donde se rociaba la sangre de aquel animalito que había sido sacrificado, y allí se rociaba la sangre. Es allí donde el sacerdote vertía la sangre para el perdón de pecados una vez al año. Eso es más adelante, que voy a hablar de esto un poco más, pero todo eso llevaba un simbolismo glorioso, poderoso, y si usted se pone a meditar, todo era el anuncio del Mesías. Todo lo que nuestro Salvador hizo, todo está allí, en todo ese lugar de ese encuentro con el Señor,
cómo Dios quería tener ese encuentro para mostrar su amor, su misericordia, para mostrar la manifestación de su justicia y para mostrar también su santidad. Todo tenía un plan de parte de Dios. Hermanos, familias, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Pero miren este verso, Él es tan caballero porque dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. O sea, el Señor, mire esa frase hermosa, Él se declara con nosotros a través de su palabra. Él por eso nos siempre está motivándonos a través de su palabra que nos acerquemos, porque Él se nos va a declarar allí y Él hablará con nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre Celestial que mandó a su Hijo Jesús por ese medio glorioso, porque solo por ese medio glorioso que es Jesucristo tenemos acceso al Padre, tenemos ese medio santo que es Jesucristo. Así que, hermanos, seguiremos hablando de todas estas instrucciones más miércoles, cada paso de todas las instrucciones del tabernáculo, todas las instrucciones de ese lugar de encuentro con Dios, cada cosa como el Señor le iba hablando a Moisés. Seguiremos hablando en todos estos miércoles, así que usted siempre conéctese y comparta, y deseo de todo corazón que esta palabra pueda tomarla en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere tener ese encuentro con usted, quiere ese encuentro. Si usted todavía no ha entregado su vida, hoy es una oportunidad. El Señor se quiere declarar a usted y quiere hablar con usted. Acérquese al Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo le aseguro que su vida no va a ser la misma. El Señor transformará su vida, y si en el pasado usted ha visto cómo sus cuidados divinos ahí han estado, Él siempre estará allí. Pero el Señor pide que nos acerquemos a Él en el nombre de Jesús, porque Él quiere tener un encuentro con usted. En el nombre de Jesús. Familias, así quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, le doy gracias por este tiempo que me permite dar su palabra, este tiempo de un lugar de encuentro con usted, a través de la palabra, a través, Señor, de estas instrucciones que le dio a Moisés, instrucciones que era, Señor, para que el pueblo, para que todos se acercaran más a usted, para que usted se declarar allí. Señor, gracias. Ese es el diálogo que usted quiere tener con nosotros. Ese desde el principio usted lo ha querido tener. Señor, quita, Padre amado, todo aquello que impide, Señor, que tengamos ese encuentro con usted. En el nombre de Jesús, que cada vez ese encuentro sea más manifestado en nuestras vidas, y que nosotros no pongamos a excusas o pongamos a impedimentos para acercarnos. Señor, usted está allí siempre con los brazos abiertos esperándonos. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias porque ese lugar de encuentro es su santa palabra. Este lugar de encuentro es usted, mi Señor Jesucristo. Este lugar de encuentro es la manifestación de la justicia suya. Ese lugar de encuentro es la manifestación de su misericordia. Ese lugar de encuentro es la manifestación de su santidad. Señor, gracias por este mensaje, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que los demás miércoles que vamos a seguir aprendiendo mucho del tabernáculo, a seguir aprendiendo mucho de todas las instrucciones que usted le dio a Moisés, y esas mismas instrucciones hoy en día nos da a nosotros, de que nos acerquemos más a tener ese encuentro con usted, mi amado Señor. Padre Celestial, gracias, suple toda necesidad de su pueblo, y sé, Señor, que ese lugar de encuentro ahora mismo está siendo manifestado en cada hogar, haciendo esa manifestación de justicia, de misericordia y de santidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias por Jesús, porque Él es nuestra justicia, Él es la misericordia, Él es la santidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, he orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familias, deseo de todo corazón que haya recibido la palabra, practiquémosla y tengamos ese lugar de encuentro todos los días con Él, a través de su palabra, de la oración, del ayuno, la intercesión y la comunión con Él, y también la armonía con los hermanos. Amar a nuestro Dios Todopoderoso primeramente, y luego amar a nuestro prójimo, y llevar siempre la santidad en el nombre de Jesús. También quiero hacer esta invitación. Tenemos este sábado 19
de agosto vamos a estar celebrando el Día del Niño allí en el Parque Sauge. Así que le hacemos la invitación, todo el que pueda, bienvenido, unidos, celebrando primeramente a nuestro Dios y también pues a nuestros niños, a cuidarlos. Así que familias, unidos en el mismo espíritu, trabajando en equipo todos y pues todos le hacemos esta invitación en nombre de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. En el nombre de Jesús, familias, le deseamos una feliz noche de todo corazón y ahí estamos el próximo miércoles en el nombre de Jesús. También recuérdense, el viernes tenemos servicio a las 7:30 y el domingo también a las 6 de la mañana nuestro culto de oración y también nuestro culto a las 3:30 de la tarde, nuestro culto evangelístico. Así que Dios les bendiga, pasen feliz noche, bendiciones a todos.